Buenos días. Esta es la clase número 2 del curso Capacitación en el manejo de bases de datos para el estudio de las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. A su vez, este curso es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En esta clase veremos bases de datos para el estudio sobre proteínas y nos centraremos específicamente en la base UniProt. La base UniProt es una base de proteínas, esta es la dirección de acceso, tiene un sector conocido como SwissProt, que es una base curada, revisada, que contiene miles de proteínas. Acá podemos ver el avance de las proteínas a lo largo del año. Y como podemos ver, tiene proteínas que pertenecen a bacterias, a eucariotas, a virus, y dentro de los eucariotas podemos ver que además del hombre tenemos información para diversas especies. ¿Cómo vamos a usar las bases de datos? Bueno, las bases de datos vamos a utilizar siempre de la misma manera para enfrentar o estudiar un problema, con lo cual interaccionaremos con las diferentes bases de datos. En este caso veremos cómo ingresar y cómo trabajar con UniProt. Acá tenemos un esquema metabólico humano donde vemos parte del metabolismo de los glúcidos, podríamos decir. Supongamos que estamos estudiando el metabolismo de los glúcidos y conocemos que la glucosa es un metabolito que ingresa a un conjunto de reacciones químicas conocida como glucólisis para transformarse en piruvato. A su vez, puede relacionarse esta glucosa 6-fosfato con diferentes vías metabólicas. Pero también conocemos que esta vía metabólica es influenciada por la insulina, una proteína con acción hormonal. Entonces, si deseamos conocer sobre la estructura de estas proteínas, funciones, ubicación celular y más detalles, podemos acceder a la base UniProt. Veamos cómo lo vamos a hacer. Bueno, vamos a acceder entonces a la base UniProt. Para eso escribimos la dirección, que es www.uniprot.org. Acá caemos en la página y vamos a ir a la parte más sencilla de su uso. Acá, en esta ventana, ponemos el nombre de la proteína. Nosotros vamos a buscar insulina humana, pero colocaremos insulina. Imprimimos Search. Acá nos dice que ha seleccionado 171.788 proteínas. En esta tabla se nos muestra un número que es el identificatorio dentro de la base UniProt, el nombre de la proteína, por ejemplo, insulina humana. Acá está este es el nombre de entrada. Después está el nombre de la proteína, insulina, el nombre del gen y la especie. El primero de todos es Homo sapiens. ¿Y cuántos aminoácidos tiene? Pero acá, como podemos ver, hay otras especies. Si vamos acá a la izquierda, en Popular Organisms, vemos la cantidad de proteínas para cada especie de este listado. Para la rata tenemos 1887, en humano 1742, ratón y así sucesivamente. Si nosotros nos queremos quedar solo con las proteínas humanas, porque es lo que vamos a trabajar, hacemos clic sobre Human. Acá nos dice que ha seleccionado 1742 proteínas relacionadas a la insulina. Como podemos ver, todas son de Homo sapiens ahora. Y como podemos ver también, la primera es insulina, pero la otra figura insulina, pero uno es el receptor, el otro es una enzima degradante, etc. Entonces acá tenemos 1742 proteínas. De esas 1742 están distribuidas en dos bases. Una base es la SwissProt, que es una base revisada, es decir, las proteínas, los datos que se encuentran dentro de cada uno están controlados. Son 1128 y otras proteínas, 614, que también incluyen de alguna manera la insulina, pero son no revisados.
Por supuesto, para trabajar teniendo tanta abundancia como en este caso, nos conviene trabajar con SwissProt. Hacemos clic en SwissProt y nos quedamos con las 1128. Acá tenemos, como dijimos, la insulina, lo que estamos queriendo. Después hay otras cosas que podemos revisar. Muchas de ellas, como vemos, figura insulina. Entonces, para acceder a la proteína en particular, hacemos clic sobre el número de entrada. Y acá nos lleva. Acá tenemos el número de entrada, el P0138. Este es el nombre de entrada, la especie y la abreviatura, el nombre de la proteína, el nombre del gen, a qué base pertenece, en este caso SwissProt, y el organismo Homo sapiens, que tiene 110 aminoácidos. Y acá hay dos cosas importantes. La evidencia. Toda la evidencia que vamos a encontrar acá, si hacemos clic acá, tenemos un detalle. Una proteína puede tener evidencia a nivel de la proteína. ¿Qué quiere decir? Que la proteína fue purificada, estudiada. O puede tener los datos salir a evidencia a nivel del transcripto. También puede ser inferida por homología con otras proteínas o valores predictivos. Entonces, como podemos ver acá, la información que tenemos es evidencia a nivel de proteína, que es, digamos, sería la más confiable. Y después hay un score que va de 0 a 5, cuanto más cercano a 5 nos está indicando que los datos son más confiables. De todas maneras, no es una, si leemos acá, vamos a ver que no es no puede ser como dice acá, que este score no puede ser tomado como un dato de precisión o de exactitud en la medición, pero es de buena ayuda. Si nosotros vemos una proteína tiene 5 sobre 5 y otra tiene 1 sobre 5, obviamente más confiable la que tiene 5 sobre 5. Veamos ahora estos detalles. Acá tenemos una serie de herramientas, vamos a ver algunas. Por ejemplo, Publication. Si hacemos clic acá, nos aparecen publicaciones referido, acá tenemos el tema, secuencia del gen de insulina, y acá tenemos los autores, podemos ver el abstract, y acá tenemos el acceso a PubMed, si lo deseamos, las diferentes opciones. En algunos casos hasta podemos tener el trabajo completo. Volvemos hacia atrás. Otra cosa importante es acá la herramienta Add. Si nosotros oprimimos Add, acá vamos a ver que tenemos una especie de canastito que también está acá. Cuando oprimimos Add, vemos que nos aparece el canasto acá, quiere decir que hemos marcado a la proteína en cuestión. Y acá en el canastito también nos aparece uno, indicando que tenemos guardada una proteína, que podemos recorrer la base y al final de todo trabajar o juntar las proteínas que nos parecen de utilidad. Si la quisiéramos remover, donde decía Add, ahora dice Remove, entonces la sacamos y también salió del carrito. Bueno, como podemos ver, en todas las proteínas vamos a encontrar inmediatamente después de la introducción la función. Como podemos ver acá, un claro detalle de las funciones que cumple, en este caso, la insulina. Después acá debajo tenemos dos cosas importantes que son, nos vamos a centrar en la parte principal. Acá tenemos las funciones moleculares. Acá tenemos todas las anotaciones y lo tenemos dividido por funciones moleculares y por participación en procesos biológicos. Si hacemos clic acá en funciones moleculares, vemos que dice que tiene una actividad hormonal, que tiene una unión a proteínas idénticas, se une al receptor de insulina, etc. Y para cada una de estas funciones tenemos publicaciones, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, hacemos clic acá y tenemos la publicación, inclusive con el acceso a PubMed. Lo mismo pasaría para los efectos biológicos. Hacemos clic acá. La intensidad con que aparece depende de la cantidad. Acá los procesos biológicos, como podemos ver, participa en diferentes procesos, por ejemplo en la cognición, y tenemos la publicación. Cuando se despliega, vemos que acá es una protección de la sinapsis, el Alzheimer, etc., con la conexión a PubMed. Cada entrada también tiene palabras claves. Como podemos ver acá,
las palabras claves se clasifican según 10 categorías, procesos biológicos, componentes celulares, etc. Como podemos ver acá, para el caso de insulina tenemos palabras clave para dos de esos componentes, función molecular y proceso biológico, que está relacionado con lo que vimos anteriormente. Entonces acá nos dice, bueno, que la función molecular es una hormona y que los procesos biológicos que participan, el metabolismo de glúcido y el metabolismo de la glucosa, lo cual es una simplificación importante a la hora de que tengamos proteínas un poco más desconocidas. Esta zona de enzimas y base de datos de vías metabólicas, vamos a ver cómo se relaciona cuando estudiemos las vías metabólicas que están mencionadas acá, pero son link hacia otras bases de datos. Y después tenemos Name and Taxonomy, que bueno, nos da un nombre recomendado, que también coincide con lo que vemos al principio de la página. Y para un caso como la insulina, que en realidad la molécula de insulina son dos cadenas que se originan de un mismo precursor, todo lo que se va explicando acá corresponde al precursor, a la proteína inicial. Esta proteína luego se procesa y da dos cadenas, entonces en los casos que a partir del precursor se generan otras moléculas, se da el nombre acá si es que cambia, si sigue llamándose de la misma manera, queda de la misma manera. Y acá también aparece el nombre del gen, que son todas cosas que habíamos visto que están al principio de la página. Bueno, este ítem, ubicación subcelular, es muy interesante. Acá, si nosotros vamos moviendo el puntero del mouse, vamos a ver que en algunos lugares se resalta y en otros no. En los lugares que se resalta quiere decir que ahí se expresa la proteína. Para este caso la insulina, que es una hormona, vemos que es en el espacio extracelular y nos indica acá que es una proteína secretada. Vamos a ver ahora las modificaciones post-traduccionales y el procesamiento, o sea, el procesamiento de la proteína. Recordemos que acá estamos trabajando con la insulina humana, en realidad estamos trabajando con el precursor de todas las especies que dan origen, que se originan, entre ellas la hormona insulina. Entonces, eligiendo acá el menú, vamos al procesamiento. Acá tenemos tenemos unos ítems que nos permiten ver acá, por ejemplo, el procesamiento post-traduccional. Indica el péptido señal, los propéptidos, las diferentes cadenas que se forman. Acá está explicado las modificaciones que hay, si hay lipidación, glicosidación, puentes disulfuros, etc. Acá tienen las definiciones. Muy bien, acá entonces se presenta la información de la proteína. En primer lugar tenemos una escala que va de 1 a 110, que recordemos la proteína que estamos trabajando tiene 110 aminoácidos. Esto nos estaría indicando los aminoácidos. Debajo, con diferentes segmentos, en diferentes colores, tenemos los diferentes péptidos que se originan por procesamiento. Por ejemplo, del péptido 1 al péptido, que si acá no lo podemos leer bien, los tenemos acá abajo. Los diferentes péptidos están acá abajo. Este primer péptido es el péptido señal. Está indicado con rojo y va del 1 al 24. Luego el péptido que va del 25 al 54, que corresponde a un péptido, corresponde a la cadena B. Y así sucesivamente. Luego con un segmento más corto, con una especie de llave o corchete, se indican los puentes disulfuros. Por ejemplo, este primer puente disulfuro va desde la posición 31, originándose por supuesto en una cisteína, hasta otra cisteína que lo tenemos acá, se encuentra en la posición 96. Del 31, cisteína 31-96, indicado con esta flecha, indica que es un puente disulfuro. Y un puente disulfuro de tipo intercatenario, que une la cadena B, que es esta, con la cadena A, que es esta. Y así tenemos todas las descripciones con publicaciones que nos permiten verificar esto. Acá debajo, luego de las cadenas y los puentes disulfuros, tenemos cada uno de los aminoácidos. Los aminoácidos acá están indicados con código de una sola letra, en algunos casos son directos, por ejemplo, como la M es metionina, la A es alanina, pero algunos, como W, no hay ningún aminoácido que empiece con W. Entonces tenemos una
una tablita acá que la vamos a mostrar, que la puede encontrar en cualquier sitio, donde tenemos el nombre del aminoácido, hay un código de 3 letras que se utiliza de manera internacional y un código de una letra. Acá, por ejemplo, la M, si la buscamos acá en el listado, es metionina, la A es alanina, la L es leucina, la W es triptofano, y así sucesivamente. Entonces, esto es importante para los temas que vamos a analizar a continuación, saber interpretar esta cadena. O sea, simplemente acá nos está nombrando de manera consecutiva los aminoácidos unidos por unión peptídica desde el extremo N-terminal al extremo C-terminal. Acá este listado lo podemos elegir a nuestro gusto a través de acá del listado de selección. Por ejemplo, si solo queremos ver los puentes disulfuro, seleccionamos acá y solo nos quedan los puentes disulfuro o el péptido señal. Y si no, lo dejamos en select. Y después lo que podemos también es seleccionarlo de otra manera. Por ejemplo, supongamos que queremos la cadena B, hacemos clic acá y acá nos va a aparecer la secuencia y nos aparece resaltada la cadena B. Es otra forma también para poder observar con facilidad. Puente disulfuro, este es un puente disulfuro que abarca desde una cisteína hasta otra cisteína entre la cadena B y A, y acá queda resaltado. Muy bien, vamos a ver ahora enfermedades y variantes. Acá en enfermedades y variantes tenemos identificada cada enfermedad con un nombre. Por ejemplo, hiperproinsulinemia, diabetes tipo 1, diabetes mellitus 2 tipo 1, y así sucesivamente. Vamos a tener diferentes patologías. Vamos a analizar la primera, que es la hiperproinsulinemia. Acá hay publicaciones, por supuesto, y acá una breve descripción. Dice que es una enfermedad autosómica dominante para su herencia y está caracterizada por niveles elevados de materiales similares a la proinsulina, por supuesto en el suero. Esta enfermedad tiene diferentes variantes que se identifican con un nombre, con un número, y las variantes se originan por cambio en general de un aminoácido o una secuencia. En este caso tenemos 4 variantes naturales y que se deben a cambios en los aminoácidos de la posición 34, 48, 89 y 89, por diferentes tipos. Y acá hay una breve descripción con su publicación. ¿Cómo se analiza? Para esto vamos a ver lo que veníamos trabajando. Nosotros ya vimos que la secuencia de la insulina desde el aminoácido 1 hacia el 110 tiene una cierta cantidad de aminoácidos. Analicemos la variante 003971, nos dice que en la posición 34 el aminoácido histidina de la proteína normal ha sido cambiado por D. H, como vimos acá, bueno, es histidina y D es un aspartato. Acá hemos puesto la secuencia y acá vemos posición 30, posición 34 está histidina. Entonces, esto se interpreta siempre de esa manera. La primera letra corresponde al aminoácido que se encuentra en la secuencia normal y la segunda letra corresponde al aminoácido que va a estar insertado en esta variante. Continuando con la página, acá tenemos, en el caso que corresponda para la proteína, el uso farmacéutico. Para la insulina, obviamente se utiliza para el tratamiento de la diabetes, y acá vemos los nombres de los productos, el laboratorio que lo produce, y en este caso se indica, por ejemplo, la variante natural tiene en los aminoácidos 52 y 53 lisina y prolina, y se ha cambiado en estas utilizadas como farmacéuticos, se ha invertido la posición en aminoácidos 52 y 53 por prolina y lisina. Continuando, tenemos las variantes naturales. Una proteína, como el caso de la insulina, acá la vemos, acá tenemos la descripción, 110 aminoácidos, recordemos que estamos hablando de el precursor, la proinsulina, luego acá se eliminaban diferentes péptidos, y acá tenemos desde el aminoácido 1, comenzando con metionina, hasta el último aminoácido. Acá debajo, siguiendo el código que tenemos, código de una letra, MA corresponde, acá podemos verlo, a cada uno de los aminoácidos, metionina, alanina, leucina.
Esta secuencia de aminoácidos es la forma canónica, o sea, más común en la población. Pero existen otras formas que las tenemos descritas acá abajo y son bastantes. Entonces, por ejemplo, acá tengo, si uno hace clic sobre una de ellas, por ejemplo, acá tenemos, esta es una variante que tiene un cambio en la posición 6, se resalta acá. Y acá hay dos cuadraditos, esto porque hay dos variantes en la posición 6. Si vamos a esta variante de la posición 29, tenemos acá 29, vemos que la proteína canónica tiene H, tiene histidina, y esa histidina en esta variante natural ha sido reemplazado por aspartato. Si no recuerda las letras, puede descargar de cualquier sitio de internet el código genético, y acá vemos aspartato. Para un lado tenemos los codones que lo codifican, y acá tenemos el código de una letra. Histidina natural reemplazado por aspartato, y esto sigue siendo una variante natural, o sea que existe en la población. Sería un alelo que codifica la síntesis de la proteína normal. Bueno, pasemos al capítulo interacciones. Acá nos muestra si la proteína tiene subunidades. Acá nos dice que es un heterodímero. Para el caso de la insulina, ambas cadenas se forman a partir del mismo precursor, como vimos en el procesamiento, pero es un heterodímero de una cadena B, una cadena A, unido por dos puentes disulfuro. Una publicación. Y después las interacciones que tiene esta proteína con otras. La proteína que estamos trabajando tiene el código P01308 y tiene interacciones binarias, o sea, interacciones con otras proteínas en 1 a 1, digamos. Entonces yo acá puedo seleccionar si quiero estudiar en el citoplasma o la interacción o la proteína secretada. Como la insulina es una hormona, bueno, esa proteína secretada. Entonces acá podemos también seleccionar si hay interacción en alguna enfermedad en particular, pero lo dejamos. Entonces acá tenemos la insulina humana, como podemos ver, y acá tenemos un listado de proteínas con las que interacciona, marcado con un punto. Si hacemos clic sobre el punto, por ejemplo, vamos a buscar la interacción de la insulina humana, vamos a ampliar un poco, la interacción de la insulina humana con INSR, que es el receptor de insulina. Como podemos ver, el color de los puntos varía en función de la cantidad, digamos, de evidencia que hay de experimentos. Por ejemplo, si la interacción insulina-insulina, vemos que hay confirmado por 19 experimentos, que hay un breve detalle. Si vamos con el receptor, hay 6 experimentos. No quiere decir que son los únicos, pero sí que hay 6 experimentos que demuestran esa interacción. Lo mismo encontramos acá abajo. Si buscamos, acá tenemos, buscamos interacciones binarias, la primer proteína es la P01308, que es la insulina, en todos los casos insulina, y acá tenemos la segunda. Que estamos viendo recién, o sea, el más evidente, es el receptor de insulina. Como dijimos, tenemos 6 interacciones. Estas interacciones las podemos analizar a través, migrando a otra base, INT-ACT. Entonces, si hacemos clic acá, se nos abre una nueva base de datos, donde acá vemos la interacción de la insulina con el receptor. Y acá debajo tenemos las descripciones. Como dijimos, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 interacciones. En algunos la molécula es la insulina, en otros es el receptor. Acá tenemos la interacción y los mecanismos por los cuales se ha estudiado, por ejemplo, difracción de rayos X, etc. La publicación correspondiente y el tipo de interacción que tiene. Vamos a ver la sección secuencias e isoformas. Siempre en primer lugar se describe lo que se llama la forma canónica, que es la que se describe al principio también cuando se da el procesamiento y la que se habla a lo largo de toda la página.
Acá tenemos nuevamente lo mismo, la secuencia de aminoácidos, desde el aminoácido 1 hasta el 110. Acá nos dice 110 aminoácidos, la masa molecular. Y acá tenemos algunas herramientas interesantes. Luego se describen las otras isoformas, que podemos verlas acá. Pero nos vamos a concentrar en esta. Acá tenemos una serie de herramientas, una herramienta interesante que tenemos acá en Tools. Tenemos ProtParam, en parámetros moleculares. Si hacemos clic acá, nos lleva a esta sección, donde tenemos otra vez los detalles de lo que venimos trabajando, las diferentes cadenas, cadena A, cadena B, que ya hemos visto también en otros lados. Acá tenemos la secuencia de aminoácidos, que nos da, por ejemplo, de 26 a 29, de 33 a 43, y son alfa hélices, dependiendo del tipo de formato molecular que tiene. Entonces, si queremos información, nosotros podemos pedir información acá, de acuerdo a qué sección de la proteína nosotros consideramos. Siempre el primer aminoácido, consideramos el aminoácido N-terminal, y el último es el C-terminal. La proteína completa, como venimos viendo, si no podemos revisarlo, tiene 110 aminoácidos, del 1 al 110. Acá están todas las porciones, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos información de una sección en particular, acá colocamos. Como nosotros queremos ahora, que en este caso, información de la proteína completa, acá colocamos 1 y acá colocamos 110. Y pedimos la información. Entonces, bueno, acá nos viene la descripción, cosas que ya hemos visto. Nuevamente el número de aminoácidos, la masa molecular, el punto isoeléctrico, muchas veces es importante. Y acá tenemos la composición de aminoácidos. Este dato es muy interesante, especialmente cuando estudiamos proteínas desde el punto de vista nutricional, para ver si tiene buen porcentaje de aminoácidos esenciales o no. Acá podemos ver, por ejemplo, que la alanina ocupa el 9,1% de todos los aminoácidos, con 10 aminoácidos, la glicina tiene 12. Y hay algunos aminoácidos que están en menor proporción. Después tenemos también o sea, el número, por ejemplo, acá tenemos el número de cargas positivas y negativas. Sabemos que los aspartatos y los glutamatos dan carga negativa, esto tiene 10, y la arginina y la glicina dan carga positiva 7. Hay una carga negativa neta o un predominio de grupos carboxilos, por eso el punto isoeléctrico es menor que 7. Si buscáramos otra proteína, por ejemplo una histona, donde esto se invierte, veríamos que hay una relación. También tenemos la composición atómica de átomos con la fórmula, poco común de utilizar, y algunos otros datos ya más específicos respecto a la proteína. Veamos otra herramienta interesante de la base UniProt. Nosotros estamos estudiando la insulina humana, que ya la hemos recorrido a lo largo de la base, viendo las partes más importantes. Pero supongamos que quisiéramos comparar, por ejemplo, con la insulina bovina, que ha sido utilizada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, cómo es la secuencia de aminoácidos de cada una de ellas. Acá bien podemos ver que la humana tiene 110 aminoácidos, la hormona la precursora, mientras que la insulina bovina tiene 105, ya vemos que hay alguna diferencia. Pero obviamente debe haber bastante semejanza, porque la utilización de la insulina bovina sirve aún para el tratamiento de la diabetes mellitus, reemplazando la insuficiencia de insulina humana producida por los islotes de Langerhans. Entonces, si queremos estudiar esta secuencia, acá tenemos herramientas. Entonces, acá podemos utilizar la herramienta de alinear las proteínas. Si cliqueamos acá, pasamos a esta parte, a esta herramienta línea, donde acá nos aparecen, primero nos aparece la insulina humana, y luego acá tenemos la insulina bovina, la secuencia. Podemos fijar algún otro parámetro, pero lo que queremos básicamente es comparar qué partes, si hay alguna homología dentro de la proteína. Entonces, bueno, evitamos el resto de las cosas y vamos directamente a la herramienta. Entonces, acá quedan almacenadas otros alineamientos que uno haya hecho, pero este es el que estamos realizando ahora. Acá está mostrando que está trabajando, y con proteínas relativamente cortas y pocas proteínas, como hemos cargado en este caso, dos proteínas de 100 aminoácidos, el proceso es relativamente lento y rápido, puede llevar algunos segundos, como hemos ya terminado.
Entonces, si queremos ver este proceso, vamos acá, hacemos clic y pasamos acá a este esquema que muestra claramente. Primero arriba tenemos la insulina humana con todos sus aminoácidos, y abajo la insulina bovina hasta el aminoácido 70, y luego acá siguen los aminoácidos. Esta herramienta lo que hace es alinearla. Tenían 105 aminoácidos la bovina. Acá hay una parte que podemos ver, cada aminoácido por supuesto está identificado con una letra. Como vemos en la bovina hay una parte donde hay guiones, ha desplazado la secuencia indicando que hay un desplazamiento donde en la bovina es como que esta parte no existiera. Acá muestra el péptido señal y después nos muestra en color azul, como podemos ver, la letra es la misma, lo que nos está indicando que el aminoácido es el mismo, y donde no está en color azul vemos que hay aminoácidos cambiados. Y como dije, donde existe nombre del aminoácido en uno y guión en la otra, es porque ahí no existe. No quiere decir que está cortada la proteína, simplemente quiere decir que, bueno, que para que se pueda alinear ha sido desplazada.